funcionan. Ahí me falta admitir el demás. Buen día a todos. Bueno. Bueno, ahí estamos. Creo que ahí ingresaron todos. Bueno, bienvenidos a las técnicas analíticas instrumentales. Mi nombre es Patricia Boya, soy la profesora y la coordinadora de técnicas analíticas instrumentales 1 y 2. Saben que, bueno, forma parte diría yo, el punto de inflexión de la carrera, que es donde nosotros empezamos a ver a nuestra idea de recibirnos muchísimo más cerca, y estas técnicas analíticas instrumentales constituyen en sí el puntapié inicial para empezar a pensar en otros términos como si fuésemos bioquímicos de laboratorio, ¿sí? En nuestras disciplinas comunes. Creo que, bueno, estuvieron con Ezequiel el miércoles a la mañana. El miércoles que viene a la mañana vamos a hacer una teoría virtual. Antes que me olvide les aviso eso. Así nosotros avanzamos porque el viernes que viene es feriado, ¿sí? Entonces vamos a buscar la forma de que ustedes estén lo más prolijamente dirigidos en términos de los conocimientos para poder hacer los seminarios. Creo que Ezequiel les contó cómo está organizada la materia. Tiene tres grandes módulos. El primero es el módulo de métodos eléctricos, donde vamos a ver las potenciometrías. Voy a cargarlo a la página del cronograma, Enrique. No leo tu nombre, porque me aparecen todos los simbolitos, pero es mi computadora, no te desesperes. Voy a cargar un cronograma, sí. Rodrigo, ahí está. Perdón. Primero son los métodos eléctricos, tenemos las potenciometrías y las conductimetrías, luego comienzan los métodos ópticos, y por último los métodos de separaciones. Que nosotros en esta parte de la materia solamente vamos a ver centrifugación, y en TAI 2 toman parte de unos métodos ópticos y culminan con los métodos de separación, ¿sí? Por eso son dos materias. Las técnicas analíticas son muchísimas, y por supuesto que no llegamos a abordar todas en estos dos cursos, pero sí abordamos prácticamente todas las herramientas necesarias para poder acercarnos a los fundamentos de cada técnica, y de esa manera poder lograr una acertada formación para luego desempeñarnos en los laboratorios, ¿sí? No importa que se dediquen, si se dedican a la clínica, a la investigación o a la industria, siempre van a estar cerca de instrumentos de laboratorio, de equipamiento sofisticado que les va a requerir de sus destrezas para poder no solo manejar el equipo, sino tener el concepto claro para poder analizar el resultado que se obtiene, y en el caso de tener algún problema, cuál es la forma de solucionarlo. Además de dividirse en esos módulos, también se dividen dos exámenes. Van a ver el cronograma, cada tema tiene su clase, ¿sí? No hay 500 clases para un tema. Ya pasamos la pandemia, que es lo que nos llevó a hacer muchísimas insistencias con algunos temas. Ahora tienen, si bien las teorías son virtuales, están los seminarios y los laboratorios presenciales. De todas maneras, por supuesto que hay consultas. Solemos entre todos armar un chat de WhatsApp, en el que, si bien no lo usamos para hablar en general, sí hacemos consultas básicas, y donde podemos ubicar si necesitamos hacer algún Zoom o alguna presencialidad para hacer una consulta de los temas. Así que lo primero que deberíamos hacer, no sé si ustedes ya tienen un chat entre ustedes y quieren adosarme a mí o armamos uno nuevo, pero lo primero que deberíamos hacer es un chat de WhatsApp donde todos formemos parte, de manera de estar perfectamente comunicados, ya sea porque no puede ir a la clase, porque a mí se me cortó internet, o mejor, porque necesitamos saber qué pasa con tal tema, qué cosa no entendimos, ¿sí? En general en ese chat estoy yo y está Ezequiel,
Así que, nada, es bastante ágil. Así que si ustedes tienen un chat y quieren incluirnos a nosotros, buenísimo. Díganme, les paso el teléfono. Y si no, la idea es que ustedes me pasen el teléfono de ustedes y armamos uno así, o por ahí alguien que se quiere encargar. Lo único que les pido es que si ustedes se hacen el chat y me incluyen a mí, me pongan de administrador. ¿Sí? Así que, bueno, nada, díganme qué prefieren, no sé si tienen un chat, alguno. Recording in progress. Recording stopped. No sé, díganme si. O prefieren mandarme los teléfonos. Ahí uno de los chicos me mandó su teléfono, pero ustedes no tienen un chat entre ustedes. Alguno contésteme eso. O sea, es muy importante que nos hablemos, porque si no es muy difícil poder armar algo, ¿sí? No, profe, no tenemos chat. No tienen chat. Bueno, entonces lo armamos nosotros. Entonces, si quieren, manden ahí al chat del Zoom, manden el teléfono, ¿sí? Y yo los voy anotando y de a poquito los voy cargando y los voy armando el grupo, ¿sí? ¿Les parece? Bueno. Sí, profe. ¿Alguna pregunta antes de que empecemos con la clase del... Lo que necesito es que pongan los nombres y apellidos, ¿sí? Una cosa que está buena en estos chats es que nos deja comunicados siempre. O sea, más allá de si se termina o no la materia. Y entonces a veces pasa que algunas consultas quedan pendientes o consultas profesionales o qué sé yo, a las tesinas. Entonces siempre está bueno porque terminamos comunicándonos muy fácilmente. ¿Alguna otra pregunta? Los exámenes son presenciales. Eso no sé si les dijo Ezequiel. Obviamente se puede promocionar la materia, ¿sí? La idea de los exámenes es que tengan al menos el 40% de cada ejercicio correcto, ¿sí? Y tienen que estar todos los ejercicios con algo correcto. A veces lo que nos pasa es que quizás tienen todo muy bien y un tema específico muy mal, y entonces a veces, si eso es lo que ocurre en forma general, recuperamos algún tema en la segunda fecha, ¿sí? Y la nota es un promedio de las dos, pero también es cierto que el que aprueba, que tiene una nota de una muy buena, tiene mejor puntaje, ¿no? Lo que no se puede hacer es no rendir un tema entero. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos, el parcial se divide en parte de temas de los métodos ópticos y parte de los temas de métodos eléctricos. Si alguien no contesta nada de métodos eléctricos, desaprueba. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, resolvió mal el ejercicio, pero tiene todos los conceptos bien, ahí tomamos la decisión de que rinda un ejercicio. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o arrancamos?
Bien, bueno, entonces empezamos, si no hay ninguna pregunta. Les comparto. Ahí estamos. Bueno, vieron en la página que tienen todo el material y tienen un link hacia las teorías grabadas originales, ¿sí? Claro, Rodrigo, como el resto de las materias, el 40% de cada uno de los problemas de parcial, exactamente. TAI 1 y TAI 2 separadas. ¿Cómo separadas, Brian? Creo que porque el disco Te está vas más a, viejo. vas a hacer las dos materias, pero estás inscrito en el plan viejo. Yo tengo la misma cuestión, profe. No estoy en el plan viejo. Bueno, el plan viejo lo que tiene es que tienen que cursar hasta un punto TAI 1 y después tienen que cursar TAI 2. ¿Sí? El año pasado, algunas personas que querían hacer las dos materias, podían hacer las dos materias y después hacíamos, lo que pasa que es todo el año, ¿viste? Y después hacemos, la pasamos como TAI 1, como TAI, perdón, que es la que le corresponde. Eso es decisión de ustedes. No sé, Marcos, ¿qué quieres hacer vos? Sí, ya me habían comentado. Sí, voy a hacer como me dice. Por eso, ¿pero vas a hacer las dos materias separadas o te vas a pasar cuando te toque? No es lo mismo. Por eso te pregunto. Puedo elegir entre terminar esta, pues yo soy plan viejo, ¿no? Entonces Claro. puedo terminar esta y Y después, cursar la otra. o puedo cursarla juntas, digamos. Dijo, me había contado el otro profe que se solapan Claro. y me Sí, pasa. lo que no ves es todos los temas, ves los temas que corresponden a tu materia de tu plan, ¿sí? No ves todos los temas. Claro, y no veo lo del principio de TAI 1, de TAI 2 digo, tampoco. Claro, exacto, porque si no tendrían que estar cursando ahora a la misma vez las dos materias. Claro. Así que eso fíjate qué querés hacer. Brian supongo que está haciendo ahora TAI 2 y TAI 1 a la vez. Bueno. Entonces vamos a empezar con las primeras de las técnicas de los métodos eléctricos, que son las potenciometrías. Vamos a hacer un poco de repaso. Uy, perdón. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de las reacciones redox, nosotros podríamos llevar adelante esas reacciones redox de dos formas diferentes? Una forma muy sencilla es simplemente mezclando el oxidante con el oxidante con el reductor, ¿sí? Y en un vaso sencillo la reacción transcurre, si es espontánea, y directamente vamos a tener, en el caso que tenemos acá, una solución de cobre con una piedra de zinc,
vamos a tener una reducción de cobre 2 a cobre 0 y una oxidación de zinc a zinc más 2. En cambio, otra forma es conectar en dos celdas separadas, ¿sí? Poner en una celda una barra de zinc inmerso en una solución de zinc y una barra de cobre inmerso en la solución de cobre, ¿sí? Esas dos celdas se encuentran conectadas entre sí por un puente salino y conectamos un voltímetro y podíamos medir el potencial de esa celda, ¿se acuerdan? ¿Sí? Siempre lo que llevamos a cabo son reacciones de óxido-reducción. Si nos ponemos a mirar estas celdas galvánicas, ¿sí? O celdas electroquímicas, uno lo que tiene es zinc en contacto con una barra de zinc, ¿sí? Donde lo que está ocurriendo en este caso es la oxidación, ¿sí? Está cediendo electrones que van a migrar por el cable, van a ser detectados por el voltímetro y van a llegar hacia el otro conductor que va a ceder electrones al cobre para que se reduzca, ¿sí? Donde ocurre la oxidación, ¿sí? Es el ánodo, y donde ocurre la reducción es el cátodo. Y ambos están conectados por un puente salino para mantener la electroneutralidad. Ese puente salino que mantiene la electroneutralidad es, no sé por qué me cambié de film, es el encargado de mantener la carga estable a ambos lados de la celda, ¿sí? Bien, ahí estaba leyendo los mensajes. Este puente salino está construido por un gel, ¿sí? Que tiene cloruro de potasio. Los dos iones, tanto los cloruros como los potasios, tienen una movilidad similar, lo que permite que migren en forma pareja hacia un lado o al otro de ese puente salino. Bien, en los extremos tiene un disco poroso que permite ese intercambio de los iones. Por ejemplo, si nosotros miramos la celda anterior, fíjense que acá, como estamos oxidando el zinc, vamos a tener un exceso de cargas positivas. Mientras que del otro lado, como estamos consumiendo el cobre, se crean huecos negativos. Entonces, lo ideal es que los cloruros migren hacia el lado positivo y los potasios hacia el lado negativo para mantener la celda eléctricamente neutra, ¿está bien? Entonces, los potasios van a migrar hacia donde tengo el exceso de carga negativa y los cloruros donde tengo el exceso de carga positiva. Esa diferencia de potencial que se toma entre los dos extremos de los electrodos, ¿sí? Está relacionada con el trabajo eléctrico que yo requiero para transportar una carga de un lado hacia el otro, ¿sí? Entonces yo puedo relacionar el potencial con el trabajo eléctrico, ¿sí? Entonces, si la carga se desplaza en forma espontánea, el sistema entrega trabajo, ¿sí? Si en cambio yo tengo que transportar la carga o la carga requiere de una energía positiva, yo tengo que hacer trabajo sobre el sistema, ¿sí? Esos electrones que se mueven entonces de ánodo a cátodo, ¿sí? Son los que me generan esa diferencia de potencial. ¿Está bien? Para que eso ocurra, obviamente el potencial del ánodo tiene que ser menor al potencial del cátodo, ¿sí? Y eso hace que la pila sea espontánea. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, quiere decir que el trabajo lo podemos definir en términos del potencial, ¿sí? El trabajo se define como el potencial por la carga, ¿sí? En coulombios. Y la carga en coulombios, ¿se acuerdan que la podemos escribir como el número de electrones por los faradios? Con lo cual el trabajo eléctrico es proporcional al número de electrones por los farads por el potencial de la celda. ¿Sí? Sn está relacionado
con los electrones puestos en juego en las M reacciones de la reacción que ocurre en la celda electroquímica, la de reducción y la de oxidación. ¿Sí? Con lo cual el trabajo eléctrico entonces está dado por el producto del número de electrones por los farads por el potencial. Si el potencial es positivo, el trabajo también es positivo y por lo tanto la celda es espontánea. ¿Sí? Mejor determinado está por la variación de la energía libre, que se relaciona con el trabajo eléctrico con un signo menos, es decir, el delta G es igual a menos el trabajo eléctrico y menos N por F por E. Entonces, si el potencial es positivo, fíjense que el delta G es negativo, entonces en ese caso la reacción es espontánea. Si el potencial es negativo, delta G es mayor que 0 y por lo tanto la reacción va a ocurrir en el sentido inverso al que lo estamos estudiando. Hasta aquí simplemente un repaso y vamos a repasar un poquito más, pero le vamos a sacar un poquito más el jugo a lo que ustedes ya conocen de los potenciales estándar. ¿Sí? A medida que, cuando nuestras sustancias que estamos estudiando tienen tendencias a ganar o perder electrones, ¿sí? Eso está relacionado en cómo está conectada la celda, ¿sí? Y entonces, una forma fácil de definir cómo se determina la capacidad que tiene una sustancia de ganar electrones respecto a otra, ¿se acuerdan que se hace con la tabla de potenciales? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿cómo se arman esas tablas de potenciales? Bueno, ustedes se acuerdan que hay que medir los potenciales normales, ¿sí? Y por convención los vamos a llamar de reducción. ¿Está bien? Entonces, para eso lo que se hace experimentalmente es se arma una celda de manera de siempre medir potenciales de reducción. Esa celda es una celda muy particular donde tenemos de un lado una hemicelda donde tenemos el analito de interés, o sea, el que yo quiero determinarle el potencial de reducción normal, y en la otra celda tengo un electrodo de referencia, ¿sí? Que tiene asignado arbitrariamente un potencial igual a 0, que es el electrodo normal de hidrógeno. Si eso está en condiciones normales, entonces el potencial que se mida de esta celda va a ser directamente el potencial normal de reducción de la sustancia de interés. ¿Sí? ¿Cuándo estamos en condiciones normales? Bueno, cuando las actividades son unitarias, la presión es una atmósfera y estoy a temperatura ambiente. ¿Sí? 25 grados. ¿Cómo es este electrodo normal de hidrógeno, que es el que conecto como electrodo de referencia? ¿Por qué tengo que conectar un electrodo de referencia? Bueno, porque la medida de potencial no es una medida absoluta, ¿sí? Sino que yo necesito referirlo a algo. Entonces, lo que utilizo es el electrodo normal de hidrógeno en este caso, ¿sí? Este electrodo, que es un electrodo muy particular, está construido por un alambre de platino, que en su parte inferior tiene una chapita de platino, recubierta de negro de platino. Se encuentra envuelto en una campana, ¿sí? Por la cual se hace burbujear hidrógeno. Ese burbujeo de hidrógeno, ¿sí? Que va pasando por el electrodo, está toda la celda sumergida en una solución de actividad unitaria de ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, el burbujeo de hidrógeno es a una atmósfera, ¿sí? La actividad de ese hidrógeno gaseoso es 1, y la actividad de los protones de este ácido también es unitaria. En ese caso, estoy hablando del electrodo normal de hidrógeno. Y el potencial de ese electrodo normal de hidrógeno es igual a 0 voltios. ¿Qué reacción ocurre en este electrodo? Bueno, es la oxidación del hidrógeno a 2 protones más 2 electrones. ¿Sí? Entonces, de un lado de esta celda tengo este sistema armado. ¿Sí? ¿Cómo hago para armar el sistema? Bueno, entonces, todas las especies tienen concentración 1 molar o actividad unitaria. Todos los gases tienen presiones de una atmósfera. Las especies poco solubles van a estar saturadas y se mide siempre respecto al electrodo normal de hidrógeno. ¿Sí? Si yo logro tener todo esto y a 25 grados, cada vez que arme una pila, una celda, el potencial que mida mi potenciómetro es directamente el potencial normal de la sustancia de interés.
Entonces, imagínense que yo arme esta celda, ¿sí? De electrodo normal de hidrógeno en el cátodo, ¿sí? Perdón, en el ánodo, y en el cátodo ponga la celda de interés G, quiero yo. Por ejemplo, que determina el potencial normal del cobre. Entonces, en el ánodo, ¿qué tengo? Bueno, tengo la oxidación del hidrógeno a 2 protones más 2 electrones. Y en el cátodo, la reducción de cobre 2 a cobre 0. ¿Sí? Armo las hemireacciones, tengo la reacción global, tengo las concentraciones porque son unitarias, con lo cual el potencial que obtengo, o sea, ese delta E, es igual al E del cátodo menos E del ánodo. ¿Sí? Y como el E del ánodo es 0, entonces directamente el potencial es el potencial de reducción del cobre. ¿Sí? ¿Se entiende? Para Sí, poder... se entiende. buenísimo. Para poder... gracias por contestarme. Saber si una reacción es espontánea o no, uno puede ir a la tabla de potenciales, ¿sí? Con estos potenciales normales de celda que determinó, y hacer el mismo procedimiento que lo que se hizo recién con el cobre, ¿sí? Construimos toda la tabla y de esa manera vamos a tener claro la espontaneidad o no de estas reacciones, ¿sí? O la factibilidad de que ocurren, ¿no? También uno puede combinar celdas, ¿sí? De oxidación y de reducción, y entonces, cuando uno está en las condiciones normales, ¿sí? Directamente es muy sencillo, si no me muevo de las concentraciones unitarias, determinar los potenciales, ¿sí? Fíjense que el potencial del zinc es 0,763 y el de cobre era 0,334, ¿no? Con lo cual, fíjense que directamente es E del cátodo menos E del ánodo, ¿sí? Entonces me va a quedar sumando, y entonces me da la suma de los dos, ¿sí? Es muy sencillo en ese caso. Normalmente, nosotros no estamos en las condiciones estándar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces hay que recalcular las cosas. Pero si nosotros estuviéramos en condiciones estándares, directamente el delta E a estado normal de la celda es el E del cátodo, ¿sí? Menos el E del ánodo, ¿sí? Entonces son las diferencias de los E ceros. Y eso nos da una idea de cómo va a funcionar esta celda y la tendencia de reducirse que tienen cada una de las sustancias. Cuando nosotros cambiamos las concentraciones de una solución y no estamos ya en el estado estándar, lo que ocurre es que el potencial ya no se mide de forma tan sencilla como la resta de los dos potenciales estándares, sino que el potencial que yo mido tiene contribuciones relacionadas a las concentraciones o actividades. ¿Sí? Entonces, NERS lo que estudió es cómo es que ocurre esto. Si nosotros tenemos una sustancia A más una sustancia B, que nos da una sustancia C más una D, ¿sí? Con su estequiometría, pues se puede plantear la energía libre como la energía libre del estado estándar más un término relacionado con el equilibrio del que estamos hablando, ¿sí? Que es RT por el logaritmo de Q. Y entonces, si uno escribe a Q como el cociente de las actividades, ¿sí? Desplazadas del estado estándar, nos queda que el delta G es el delta G0 más RT por el logaritmo de las actividades de los productos sobre las actividades de los reactivos. Ustedes ya conocen de química 2 y de analítica que el delta G se relaciona cuando hemos puesto en juego una reacción redox con el potencial, y lo vimos hace un ratito, a partir de esta ecuación. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el delta G0. Y también saben que esta fracción de la ecuación se relaciona con el delta G debido al equilibrio. Entonces, si reemplazamos en la ecuación anterior los términos, vamos a terminar obteniendo que el potencial es igual al potencial al estado estándar menos RT
sobre el número de electrones por los Faraday por el logaritmo natural del cociente de las concentraciones de productos y reactivos. ¿Sí? Para pasar del logaritmo natural al logaritmo decimal hay que multiplicar por un factor que es 2,303. Y cuando ponemos ese factor 2,303, la constante R, la temperatura, los Faraday y 2,303 nos genera este número que es 0,059. Y obtenemos la ecuación de Nernst que ustedes ya conocen. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de Nernst tiene cierta particularidad, que es cuando uno alcanza el equilibrio. ¿Sí? Cuando uno alcanza el equilibrio, no se mide ninguna diferencia de potencial en la célula. Y directamente el cociente de las concentraciones es la constante de equilibrio. En ese punto, el potencial es 0, y el E0, o sea, el potencial de estado estándar, es 0,059. El número de electrones por el logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Sí? Bueno, acá les había puesto un ejercicio que después lo van a ver en las filminas. Sí, hasta acá estamos, es un poco de repaso de lo que venimos viendo, o de lo que ustedes vienen estudiando en otras materias. ¿Hasta acá van todos bien? Sí, profe. Buenísimo. Y entonces vamos a estudiar un poco los electrodos y sensores, los métodos directos y las titulaciones potenciométricas. Las técnicas potenciométricas tienen muchísimas aplicaciones que van desde aplicaciones de análisis de iones en procesos industriales hasta directamente la medida de pH de cualquier solución. ¿Sí? En todas las disciplinas, la medida con un electrodo es una de las medidas más básicas que existen, tanto para medir calidad de aire y contaminantes cuando uno estudia el medio ambiente, determinar características especiales o iones presentes en fluidos biológicos cuando uno estudia en el área de la bioquímica, también como biosensores de ciertas enzimas inmovilizadas, y también se pueden determinar iones que pueden ser o contaminantes o formar parte de determinados alimentos o de determinados medicamentos. ¿Sí? Y también nos sirven para determinar puntos finales de titulaciones. ¿Sí? ¿Qué nos permite eso? Saber la concentración o hacer un análisis cuantitativo de una muestra. ¿Qué muestras se pueden utilizar en una potenciometría? Bueno, en general se pueden utilizar casi todas las muestras líquidas y gaseosas. ¿Sí? Si yo tuviera una muestra sólida, debería buscar la forma de diluirla, o disolverla, mejor dicho, para que tenga una solución. ¿Qué límite de detección? Es decir, ¿cuál es la mínima cantidad que detecta este sistema? Entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6 molar. Muchísimo más que una titulación clásica en un vaso de precipitado y una bureta, como hacían ustedes en química analítica. ¿Sí? Entonces, son técnicas que, por su límite de detección, detectan poquita cantidad de muestra. Y eso las hace muy interesantes. ¿Sí? ¿Qué tipo de sistemas tenemos? Bueno, en general uno usa electrodos, pero también hay sensores, y muchas veces los sensores más modernos suelen tener límites de detección todavía más bajitos. ¿Sí? Por ejemplo, los sensores sensibles a gases tienen límites de detección en el orden de las partes por millón. ¿Sí? Una ventaja muy importante de estas técnicas potenciométricas es que la muestra no requiere demasiada preparación. ¿Sí? Y por ejemplo, si yo tuviera una muestra oscura, como la Coca-Cola, puedo medir sin ningún problema la concentración de protones, puedo medir el pH, mientras que si tuviera que hacer una espectrofotometría no sería una muestra de elección. ¿Sí? Una de las cosas que se hace cuando uno tiene sólidos o que quiere determinar iones en una matriz muy compleja, por ejemplo, una intoxicación con arsénico, podría estudiarse en cabello, lo que requieren esos sistemas es de tratar de destruir la materia orgánica, ¿sí? Entonces se requiere de un pretratamiento de la muestra donde hay calcinaciones, oxidaciones con ácidos, destrucción de la materia orgánica a partir de utilizar mezclas de ácidos y hacer calcinaciones a temperaturas extremas para lograr, por último, obtener una muestra límpida con los iones presentes, ¿sí? Y esa muestra es la que uno puede determinar por potenciometría la cantidad de arsénico presente, ¿sí?
Tienen una serie de limitaciones, obviamente. La primera de todas es que hay muchos iones para los cuales no hay electrodos sensibles, aunque es verdad que cada vez son más los electrones sensibles. La mayoría de estos electrodos requieren de una calibración y ese es un proceso que hay que hacer antes de hacer una medida, lo cual es un poco engorroso. Y además se requiere que las muestras estén inmersas en buffers. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los extremos del pH, y vamos a ver después con cada electrodo, suelen perjudicar la medida de hecha por los electrodos y por lo tanto las potenciometrías. ¿Sí? Y por supuesto que hay que tener en cuenta los acompañantes de nuestro analito, es decir, la matriz en la que está inmersa. Y los efectos de matriz suelen tener mucho efecto sobre el potencial. La sensibilidad ya se las conté, que está relacionada con la mínima concentración detectable, ¿sí? Entonces, los métodos potenciométricos, ¿en qué se basan? Bueno, como su nombre lo indica, se basan en la medida de potencial en una celda electroquímica cuando no circula corriente apreciable, es decir, cuando la corriente es cero. ¿Sí? Para que la corriente sea cero, en general mi equipo de medida, mi potenciómetro, tiene una resistencia sustancialmente elevada como para impedir el pasaje de corriente. ¿Sí? Entonces yo mido la tendencia a reducirse y oxidarse de los analitos. Entonces la potenciometría es la medida de potencial de una celda en ausencia de corriente. Y se puede hacer de dos formas la potenciometría. En una medida directa, por ejemplo, sumergir el electrodo y determinar la concentración de protones, o una medida indirecta, que es a partir de una valoración. ¿Sí? Es construir la curva de titulación, agregando reactivo titulante, midiendo el potencial en cada uno de esos agregados, y construir la curva de titulación, y a partir de esa curva obtener el valor del volumen del punto de equivalencia, y por tanto la concentración del analito. Estas medidas potenciométricas directas, ¿sí? Las puedo utilizar cuando yo tengo un electrodo sensible al analito de interés. ¿Sí? Y uno lo que mide es el potencial, ¿sí? de esa solución, es el potencial cuando sumerge el electrodo en esa solución. ¿Sí? Ese potencial responde rápidamente a las concentraciones de mi analito, entonces lo que tiene de ventaja que es un sistema rápido. ¿Sí? Y entonces uno puede aplicar la ecuación de NER sin problema. Como yo estoy mirando lo que ocurre en esa hemicelda, ese potencial es el potencial al estado estándar menos 0,059 sobre n por el logaritmo de la actividad de la especie reducida sobre la especie oxidada. No del producto sobre el reactivo, sino de la especie reducida sobre la especie oxidada. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, para la medida directa de cobre, lo que voy a tener es el logaritmo de la especie reducida, que es 1 porque es un sólido, dividido en la especie oxidada. Entonces, si doy vuelta al logaritmo, doy vuelta al signo, ¿sí? Entonces, yo tengo un electrodo de cobre metálico sumergido en una solución de cobre, estoy mirando una hemicelda, el potencial de equilibrio de esa hemicelda es el potencial del estado estándar más 0,059 sobre 2, que es aproximadamente 0,03, por el logaritmo de la actividad de cobre. ¿Sí? Ahí se nos va a cortar, así que vamos a cortarlo y vamos a volver nosotros. Hay que
Bueno, ahí estoy aceptando a todos. Vieron que hay que esperar 4 minutos hasta que volvamos a empezar, así que bueno, viene bien para hacerse un mate si quieren. Pero siempre que se nos corte vamos a tener que esperar 4 minutos para volver a reconectarnos, ¿sí? Por eso tardé. Bien. Bueno, ahí estamos todos. Entonces, para hacer una medida potenciométrica directa, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos medir el potencial de nuestra hemicelda, ¿sí? Pero como dijimos que la medida de potencial no es absoluta, tenemos que poner una referencia, ¿sí? En este caso, cuando construimos la celda, ponemos del lado izquierdo, derecho, la celda de interés, es decir, a la que le queremos medir el potencial, y del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a armar una celda que tiene un electrodo de referencia. ¿Sí? En este caso es un electrodo que se llama electrodo de calomel saturado, que tiene un potencial constante y reproducible. ¿Sí? Entonces, para medir un potencial, la celda que tengo que armar es todo esto. ¿Sí? La celda con el anelito de interés, la celda con el electrodo de referencia, conectados a un potenciómetro y un puente salino para que exista la conducción de los iones cloruros y potasios y la electroneutralidad de la célula. ¿Sí? Entonces, para hacer este tipo de potenciometrías, necesitamos medir del lado derecho, en esa celda, poner un electrodo sensible a la especie de interés. En el caso del cobre, lo que vamos a poner es un electrodo metálico, que es un electrodo de primera especie, en contacto con la solución de cobre 2. ¿Sí? Siempre que se comporten de forma reversible, es muy fácil tener un metal, o sea, un electrodo de primera especie para estos sistemas. No todas las especies son reversibles, ¿sí? Así que de a poco vamos a ir viendo cómo es que se obtienen los diferentes electrodos. Y entonces lo que mido en esa celda es el potencial en función del logaritmo de la concentración, ¿sí? Porque la ecuación de Nernst es directamente proporcional el potencial al logaritmo de la concentración. Fíjense que si yo grafico eso, obtengo de la ordenada del origen el potencial de estado estándar y de la pendiente el 0,059 sobre el número de electrones. ¿Sí? Esa curva que se obtiene la logro haciendo una calibración. En general, para hacer la potenciometría directa, yo voy a medir un potencial. Yo pongo mi celda de concentración desconocida y mido un potencial. ¿Cómo calculo la concentración? Entonces lo que hago es armo celdas que tengan patrones de concentración conocida, ¿sí? Que vayan entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 9 molar. ¿Sí? Entonces, armo una celda 10 a la menos 1 molar. Mido el potencial y lo anoto en una tablita. Entonces digo, bueno, para 0,1 molar, el potencial es este. 0,2 molar. Para 0,2 molar mido el potencial es este. ¿Sí? Entonces voy armando una tablita. Potencial, concentración. Aplico el logaritmo a cada una de las concentraciones y grafico en función del logaritmo de la concentración. ¿Está bien? Entonces obtengo esta recta.
Cuando mido el potencial de mi celda, donde está la muestra puesta, que conozco el potencial pero no conozco la concentración, con ese valor de potencial entro a este eje y saco el logaritmo de la concentración. ¿Sí? Bien. Entonces esto es una especie de curva de calibración. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. En cambio, las titulaciones potenciométricas o medidas indirectas, ¿sí?, son muy útiles para determinar puntos finales. Ustedes ya están acostumbrados a ver esta curva. Sin embargo, tienen un límite de detección distinto que las potenciometrías directas. Y acá necesitamos concentraciones de 10 a la menos 3 molar, bastante más altas que las que veníamos determinando en una potenciometría directa. Y entonces, uno lo que hace es medir el potencial, la FEM, o si tiene un electrodo o un pHímetro, el pH, ¿sí?, a medida que se agrega volumen de titulante. ¿Sí? Este tipo de curvas pueden ser aplicadas a reacciones ácido-base, a titulaciones ácido-base, titulaciones de precipitación, de complejación o redox. ¿Sí? Entonces uno obtiene la curva, ¿sí?, de cuyo punto de inflexión obtiene el volumen del punto de equivalencia y por lo tanto vamos a poder obtener la concentración del analito. ¿Sí? Por ejemplo, esta curva es una curva de titulación de hierro con cerio. Van a ver con Ezequiel de qué forma uno determina ese volumen del punto de equivalencia de manera correcta. Entonces, volvamos a recopilar un poco todo lo que hemos visto. Una medida potenciométrica es la medida del potencial cuando no circula corriente. Y ese potencial que mido de una celda está dado por el E del cátodo menos el E del ánodo más un potencial que se llama potencial de junta líquida, que está relacionado con lo que ocurre en el puente salino. ¿Sí? Este potencial de junta líquida es desconocido. ¿Está bien? Y no lo puedo determinar fácilmente. Entonces, para hacer una medida experimental, ¿sí?, lo que tengo que hacer es tratar de obtener esa curva, esa recta de calibración. ¿Está bien? Como no conozco esto exactamente, haciendo una calibración con concentraciones conocidas, yo puedo obtener sin ningún problema la concentración de mi analito. ¿Sí? No tengo que despejar de la ecuación, ¿se entiende? Si yo despejara de la ecuación, tendría que conocer este potencial para poder sacar la concentración, y como no lo conozco, no lo podría hacer. ¿Qué hago? Hago una calibración. ¿Está bien? ¿Por qué es tan importante este potencial? ¿Por qué se genera este potencial de junta líquida? Bueno, es la diferencia potencial a ambos lados del puente salino. ¿Sí? Si uno pudiera calcular el potencial de, por ejemplo, esta celda, que fíjense que es lo mismo del cátodo que del ánodo, lo que tienen distinto son distintas concentraciones. Cuando hay una variación en la concentración, los iones van a pasar de un compartimento al otro a distintas velocidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense en este ejemplo. En este electrodo tengo 4 molar de cloruro de potasio y en el puente salino tengo 1 molar. ¿Qué pasa? Del lugar más concentrado, los iones van a migrar al más diluido. ¿Sí? Entonces los potasios van a migrar de izquierda a derecha, los cloruros van a migrar de izquierda a derecha y los nitratos de derecha a izquierda. Pero los iones pasan a distintas velocidades. Son los más rápidos los potasios y muchísimo más lentos los aniones. ¿Qué ocurre? Que como estos van más rápido, se genera más carga positiva de este lado y negativa de este. Y eso genera una diferencia de potencial pequeña, pero importante a la hora de medir el potencial de mi muestra, de mi celda, que es el potencial de junta líquida. ¿Sí? Esto ocurre por difusión, ¿no? Fíjense, si tenemos
misma sustancia, pero concentraciones diferentes, migrará del lugar más concentrado al más diluido. Y entonces se genera, por la diferencia de movilidades, los protones son muchísimo más rápidos que los cloruros, una diferencia de potencial. Acá tenemos, fíjense, comparten el anión, o sea que el anión, como tienen la misma concentración, no migra, pero sí lo hacen los protones hacia la derecha y los potasios hacia la izquierda. ¿Sí? Y acá cuando son todos distintos, migras todos los iones, pero ¿quién va a gobernar dónde queda la carga neta? Va a ser el más rápido. ¿Sí? Esas diferencias, esas pequeñas diferencias de cómo están los iones de un lado y del otro, generan una diferencia potencial que se llama potencial de junta líquida, que no lo puedo conocer y la forma de resolverlo es con la curva de calibración. ¿Sí? Entonces, para hacer una medida potenciométrica, necesito que no circule corriente, armar una celda que tenga una celda con un electrodo de referencia, una hemicelda con el electrodo indicador y mi solución, un puente salino y un potenciómetro. ¿Sí? Si tengo el electrodo indicador selectivo a mi ion, mucho mejor porque determino sin ningún problema el potencial del sistema de forma directa. Ese electrodo de referencia que pongo, que dijimos, bueno, no puedo medirlo absoluto, tengo que poner un electrodo de referencia. ¿Es cualquiera? No, es un electrodo muy especial que tiene que cumplir con ciertas características. Tiene que ser reversible, tiene que ser reproducible, el potencial, y tiene que tener estabilidad. Solamente hay 2 electrodos que cumplen con esto en casi todo el rango, que son el electrodo de calomel saturado y el electrodo de plata cloruro de plata. El electrodo de calomel saturado es un electrodo de mercurio en contacto con cloruro mercurioso y cloruro de potasio. ¿Sí? Lo más común es que esta solución de cloruro de potasio sea una solución saturada, ¿sí? Porque es la más fácil de preparar. Y la hemireacción de ese electrodo de referencia es la reducción del cloruro mercurioso a mercurio más 2 cloruros, tomando 2 electrones. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que pueden mantener constante el potencial, ¿sí? Es reproducible y es reversible. ¿Cuáles son las desventajas? Que el potencial puede variar levemente con los cambios pequeños de temperatura, ¿sí? Y eso genera que tenga un tiempo de estabilización muy largo cada vez que cambia la temperatura. Con lo cual hay que tener muy presente tanto cuánta cantidad de cloruro de potasio podemos sacar, como cuál es la temperatura de trabajo. Fíjense que este electrodo que está esquematizado acá, donde vemos un tubo central, ¿sí? Que tiene una conexión eléctrica, es esta que ven acá, ¿sí? Después lo que tenemos es el mercurio en contacto con cloruro mercurioso y cloruro de potasio saturado, ¿sí? Un orificio pequeño, y luego tenemos la solución de cloruro de potasio y un disco fritado que hace las veces de puente salino cuando uno lo mete en la solución, ¿sí? Bien, fíjense que cuando uno arma el electrodo de calomel y lo pone con cloruro de potasio saturado, a medida que cambia pido perdón, entró justo una persona. Entonces, cuando uno arma el electrodo de calomel saturado, poniendo como saturada la concentración de cloruro de potasio, ¿sí? Fíjense que cuando la temperatura cambia 3 grados, 5 grados más o menos, el cambio del potencial es sustancial. Y ese es el peor defecto que tiene este electrodo, que es
su cambio en del potencial con la variación de la temperatura. ¿Sí? Fíjense que los preparados con soluciones diferentes de cloruro de potasio son más estables, pero la dificultad es tratar de que esto se mantenga constante. Por eso se suele armar este electrodo y tratar de mantener las condiciones de temperatura constantes. ¿Sí? El otro electrodo de referencia más utilizado es el electrodo de plata-cloruro de plata, que tiene una ventaja sustancial con el electrodo de calomel saturado, que no tiene mercurio y por lo tanto no es tóxico. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Un alambre de plata en contacto con cloruro de plata, en contacto con una solución de cloruro de potasio. ¿Sí? Acá tenemos cloruro de plata y cloruro de potasio saturado, se genera el depósito del cloruro de plata sobre el alambre de plata. ¿Cuál es mi reacción? Es la reducción del cloruro de plata a plata cero. ¿Sí? El potencial de este electrodo es 0,199 a 25 grados. Es un electrodo muchísimo más amigable para trabajar, mucho más sensible y no tiene las variaciones con la temperatura que tenía el electrodo de calomel saturado. Sí, entonces tenemos dos electrodos de referencia. Del lado izquierdo de nuestra reacción vamos a poner o el de plata cloruro de plata o el de calomel saturado. El electrodo dentro de los electrodos indicadores, responder de manera, buscamos que estos electrodos indicadores respondan de manera rápida y reproducible a los cambios de concentración, porque en definitiva es una técnica que yo quiero utilizar para cuantificar. Entonces, que el potencial que mide se mueva rápidamente con la concentración, ¿sí? ¿Qué tipos de electrodos tenemos? Bueno, tenemos electrodos metálicos, electrodos de membrana, sensores de estados sólidos, transistores de campo, electrodos para gases y biosensores. ¿Sí? O sea que hay una gran gama de electrodos indicadores que podemos utilizar en una potenciometría. El más sencillo de todo, y dentro de los electrodos metálicos, es el electrodo de primera especie. ¿Sí? Ese electrodo es del tipo metal en contacto con la solución de sus iones. ¿Sí? ¿Dónde ocurre esta reducción? En la interfaz electrodo-solución. Entonces hay una reacción que en general es reversible, a donde ese electrodo metálico, esa chapita que habíamos puesto hoy, es sensible al pasaje de electrones dado por la reducción del analito. ¿Sí? Por ejemplo, la chapita de cobre que habíamos puesto en contacto con la solución de sulfato de cobre. ¿Y qué ocurre en esa reacción? Bueno, la reducción de cobre cero, de cobre más 2 a cobre cero, y el potencial del electrodo indicador, es decir, de esa hemicelda, la hemicelda de la derecha, está dado por el potencial del estado estándar de reducción del cobre 2 a cobre cero, menos 0,059 sobre 2, porque pone 2 electrones en juego, por el logaritmo de la especie reducida, cuya concentración o actividad es unitaria, porque es un sólido puro, dividido la actividad de la especie oxidada. ¿Sí? Puedo dar vuelta a esto, y acá me va a quedar un más. ¿Me siguen? O puedo escribirlo en función de la función P. La función P es el menos logaritmo de algo, ¿se acuerdan? Entonces, puedo escribirlo como el P, en vez del pH, pues escribo el P cobre. ¿Sí? Entonces me queda menos 0,0059 sobre 2 por el P cobre. Estos electrodos de primera especie, que son muy sencillos de obtener, tienen las desventajas de ser muy poco selectivos, ¿sí? Que además no hay para todos los analitos, porque muchos de los analitos requieren de condiciones muy particulares para que puedan utilizarse. Por ejemplo, hay algunos iones o metálicos que son anfóteros, algunos que se pueden oxidar o reducir, entonces hay que mantener las soluciones neutras y eso es una gran dificultad. Después, una de las cosas más graves que tenemos con estos electrodos es que muchos se oxidan muy fácilmente y entonces la pared de ese electrodo al oxidarse pierde actividad electroquímica.
muchas veces cuando uno usa estos electrodos de primera especie, lo que ve cuando grafica el potencial en función del logaritmo de la concentración es que no es una recta, o sea que no cumple con la ecuación de Nernst, como pasa para el cobalto, para el cromo, para el hierro. Y entonces la gran dificultad es que es este electrodo de primera especie. Es muy sencillo, funciona muy bien, pero solo para determinados sistemas, ¿sí? Que son los que tenemos acá abajo, ¿sí? Plata, cobre, mercurio, bismuto, talio, zinc, plomo y cadmio, ¿sí? Funciona, son útiles, pero tienen muchas limitaciones. Los electrodos de segunda especie están formados por un metal, ¿sí? Que está en contacto con una sal de ese metal sólida, un depósito, un precipitado, en contacto con el anión. Y es sensible o responde a la actividad del anión. ¿Sí? ¿A qué anión? Al que forma el precipitado. ¿Qué reacción de electrodo tenemos? Bueno, es la reducción de la sal del metal a metal cero. ¿Sí? Entonces, ¿a qué tengo el anión? Y entonces fíjense, cuando yo planteé el potencial, por ejemplo, del electrodo plata, cloruro de plata, y ustedes me van a decir, pero vos me estás cargando, me dijiste que era de referencia. Es de referencia cuando las concentraciones que yo dije son las de referencia. Si yo me cambio las concentraciones, ya no es más un electrodo de referencia, ¿sí? Entonces, fíjense, el de plata, cloruro de plata, a reducción a plata. Ese potencial es sensible ¿a quién? A la actividad de cloruro, a la actividad del anión del que forman la sal sólida. ¿Está bien? Bien. Los de tercera especie son electrodos que no forman parte de la reacción, que son inertes, en general son de metales nobles como el platino, el oro y el paladio, ¿sí? Son electrodos indicadores de sistemas redox. Por ejemplo, la reducción del cerio, ¿sí? Entonces, fíjense que un electrodo de platino, por ejemplo, no forma parte de la reducción, ¿sí? No forma parte de la ecuación de Nernst, sino que es quien se encarga del transporte de electrones. Entonces, por ejemplo, en la reducción del cerio, el potencial de esa hemicelda, donde está el electrodo indicador, esa hemicelda de la derecha, está dado por el potencial al estado estándar, menos 0,059 sobre n, en este caso 1, por el logaritmo de la especie reducida, cerio 3, sobre la especie oxidada, cerio 4. ¿Sí? Estos electrodos se usan muchísimo, ¿sí? Y para casi todas las especies, ¿sí? Son muy versátiles. La dificultad que tienen es que no siempre esa transferencia de electrones es reversible, ¿sí? Y cuando eso ocurre, no responden de la manera que uno espera, ¿sí? Los electrodos más complejos, o por lo menos un poquito más avanzados, son los electrodos de membrana. Estos electrodos están construidos por una membrana delgada que separa dos soluciones, una parte interna y una parte externa. ¿Sí? Y responden selectivamente a una especie de interés. ¿Sí? La parte interna, ¿sí?, de la membrana, la parte interna a la que está en contacto, es una solución del ion de interés que tiene una actividad conocida y constante. La parte externa está en contacto con la solución de la concentración desconocida, que es lo que quiero determinar. Y la diferencia de potencial a ambos lados de esa membrana es la que va a ser proporcional a la concentración o actividad de los iones. Uy, perdón. Por ejemplo, dentro de los electrodos de membrana, tenemos los electrodos de membrana cristalina, ¿sí? Donde podemos encontrar al electrodo sensible a fluoruros, que es un cristal único, que vamos a ver cómo está construido, o una mezcla de pluricristalina, que es sensible a los sulfuros o a la plata. Dentro de las membranas no cristalinas tenemos el electrodo de vidrio, ustedes ya lo conocen, ¿sí?, que nos permite medir la concentración de protones. Membranas de tipo líquidas, por ejemplo los intercambiadores de iones calcio o potasio, y los líquidos inmovilizados en un polímero rígido,
cuya matriz es de cloruro de vinilo, ¿sí? Y permite determinar, por ejemplo, calcio y nitratos. ¿Cómo es el funcionamiento? En forma general, el funcionamiento de una membrana es bastante sencillo. Imagínense que yo tengo acá un ligando, ¿sí? Un ligando orgánico, capaz de que el ion es calcio, ¿sí? Y esa forma de unirlo es reversible, y esa membrana divide dos partes. Una parte que tiene una concentración de calcio acuosa 0,01 molar y cloruro 0,02 molar, y por el otro lado una concentración más elevada, ¿sí? 0,1 y 0,2 molar. Entonces, ¿qué va a pasar? El quelante de calcio va a tomar calcio del lado derecho y los va a transportar al lado izquierdo. Pero es quelante de calcio, no de cloruro. Lo único que pasa de este lado para este es el ion calcio. Entonces se genera una densidad de carga positiva del lado izquierdo, dada por el aumento en la concentración de calcio, y una densidad negativa, dado porque empieza a desbalancearse la relación entre el calcio y el cloruro. Esa diferencia de carga, ¿sí?, la traduce en una diferencia de potencial. Y entonces hay que explicar este principio de funcionamiento en términos de las energías libres. En este caso nosotros tenemos un equilibrio, con lo cual la energía libre la podemos plantear como menos RT por el logaritmo de la diferencia de concentraciones o actividades a ambos lados de la membrana. ¿Sí? Pero además yo mido una diferencia de potencial, con lo cual lo que puedo escribir es a S delta G como menos NF por el potencial. Con lo cual que S delta G, ¿sí?, está dado por los dos factores. Entonces, si igualo las dos ecuaciones y despejo el potencial, encuentro que en lugar de cumplirse la ecuación de Nernst, se cumple esta ecuación que nos dice que el potencial que mido con este tipo de electrodos es 0,059 sobre n por el logaritmo de la especie del lado interno de la membrana dividido la del lado externo. ¿Sí? Y esa ecuación es la ecuación de Minkowski. ¿Sí? Ahora bien, ningún electrodo de membrana responde 100% al ion al que es selectivo, sino que siempre encuentro electrodos que tienen sensibilidad a algún otro ion presente en la muestra. Cuando eso pasa, a esa ecuación hay que agregarle un término que se relaciona con el coeficiente de selectividad, es decir, cuánto responde al analito I respecto a la respuesta al analito X. ¿Sí? ¿Qué quiero yo? Que esto sea mucho menor que 1, para que responda nada a mi contaminante y todo al que a mí me interesa. ¿Sí? Cuando mi electrodo selectivo responde a más de un ion presente, la ecuación de Minkowski se convierte en una ecuación un poquito más larga, que es que el potencial es igual a una constante K, ¿sí?, donde acá voy a tener, obviamente, inmersos el potencial del cátodo menos el ánodo menos el de junta, más el de junta líquida, ¿sí?, todos los potenciales que ya vimos, más menos beta, que es un valor de origen desconocido, pero que se puede relacionar con la diferencia de fuerzas iónicas en las cercanías de los electrodos respecto al seno de la solución, por 0,059 sobre n por el logaritmo de la actividad del analito que estoy estudiando, más la sumatoria de la respuesta a el analito concomitante. ¿Sí? Cuando la respuesta a este analito es muy baja, es decir, cuando este K es muy bajito, este término se desprecia, ¿sí? Y me queda la ecuación de Minkowski, que es hasta acá, ¿sí?, que es la ecuación que me explica la respuesta a un electrodo de membrana a un analito presente en una solución. ¿Sí? Bien. El electrodo más común, o de mayor uso, mejor dicho, pero no fácilmente entendible, es el electrodo de vidrio. ¿Sí? ¿Cómo viene hasta acá? ¿Hasta acá vienen bien? Sí, profe, por ahora se entiende. Buenísimo. Entonces, vamos a ver electrodo de vidrio y el resto lo vemos la clase que sigue, ¿sí?
¿Para qué me sirve el electrodo de vidrio? Para medir el pH, ¿sí? ¿Por qué? Porque este electrodo tiene la particularidad de responder rápidamente a los cambios de concentración de protones, ¿sí? Pero el mecanismo que tiene no es un mecanismo sencillo, ¿sí? No responde a especies reducidas y oxidadas, sino solamente al cambio del ion protón. La forma en la que está construido es una forma muy particular, ¿sí? Tiene un alambre de platino en el medio, ¿sí? Que es el conductor, pero ese sistema del medio se llama electrodo de referencia interna. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Si es un electrodo de referencia, va a ser un electrodo de calomelo y de plata cloruro de plata. En este caso, fíjense que es un electrodo de plata cloruro de plata. Tiene el alambre conectado a un alambre de plata, que tiene depositado cloruro de plata en la superficie, en contacto con una solución de cloruro de plata y cloruro de potasio. ¿Sí? Fíjense que ese tubo se une con una bochita acá abajo. Y por afuera hay un tubo que está con solución negra, que es para distinguirlo nada más. ¿No? Esa solución de afuera tiene cloruro de plata y cloruro de potasio también. ¿Por qué? Porque hay otro alambre, que es este que está enroscado acá, que es el electrodo de referencia externo, que puede ser otro electrodo de plata, cloruro de plata, o un electrodo de calomero. Entonces tiene dos electrodos de referencia. ¿Sí? Ustedes acuérdense, para medir una potenciometría tenemos que tener una celda de referencia, una celda indicadora, un potenciómetro y un puente salino. ¿Está bien? Acá, ¿por qué tenemos dos referencias? Bueno, porque acá tengo la membrana. ¿Me siguen? Acá tengo la membrana. La membrana, divide la solución interna de concentración conocida, en este caso de ácido clorhídrico, ¿sí? Para poder ver lo que pasa acá adentro necesito una referencia interna, por eso tengo este electrodo de referencia cuando mido lo de adentro. Por fuera, lo sumerjo en un vaso que tiene la concentración de protones que yo quiero conocer, desconocida. Para poder medir lo que pasa afuera, necesito una referencia externa. ¿Cómo está conectado con el afuera? Por este tapón, que a su vez juega el papel del puente salino. ¿Sí? En lugar de tener dos celdas, el electrodo se construye todo en un solo lugar. Entonces, si quiero escribir esta celda de una manera más sencilla, lo que voy a tener es un electrodo de referencia, ¿sí? Un puente salino, la solución externa, y entonces mido lo externo. Acá tengo la referencia para lo externo. Membrana, ¿sí? Membrana de vidrio, membrana interna, solución de concentración conocida y electrodo de referencia interno. ¿Sí? La diferencia de potencial entre qué y qué lo veo, bueno, entre la membrana interna, lo que ve la membrana externa y lo que ve la membrana interna. ¿Sí? O sea que el potencial que yo mido en toda esta celda está dado por el potencial del electrodo de referencia interno, perdón, externo, menos el de referencia interno. Acá escribí dos distintos para distinguirlos. ¿Sí? Entonces, referencia interna menos referencia externa, más el potencial de punta líquida, porque tengo puente salino, más un potencial muy especial que se llama potencial de asimetría. Este potencial de asimetría está dado porque la membrana de vidrio, esta membrana, que de adentro ve una cosa y de afuera ve otra cosa, no está construida igual del lado interno que del lado externo. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, al ver diferencia en la construcción de la cara externa y de la cara interna, se genera una diferencia de potencial pequeña que se llama potencial de asimetría. O sea que este potencial que estoy midiendo se relaciona con todo esto, más, obviamente, 0,059 por el logaritmo de la diferencia de la actividad afuera sobre la actividad adentro de protones. ¿Sí? Entonces, el potencial que mido es toda esa cuenta. ¿Sí? ¿Cómo hago yo ahora para poder determinar la concentración? Porque si yo, fíjense que si yo despejo de acá, bueno, la concentración de adentro la conozco, perdón, de adentro la conozco, ¿sí? Eso no tengo problema. El potencial lo mido. Ahora de esto, este lo conozco, pero este no y este tampoco. Por eso es que uno calibra el electrodo, ¿sí? Para conocer ese K. Ese K incluye todos los potenciales.
Esta es la ecuación de Nikolsky, ¿sí? Le falta el beta acá adelante y la ecuación de Nikolsky. Entonces, ¿cómo conozco K? Bueno, sumerjo el electrodo de vidrio en soluciones estándares, ¿sí? Y directamente cuando lo sumerjo en una solución desconocida, fíjense que es muy fácil eliminar K, porque la constante va a ser la misma. Si yo no cambio de membrana, ¿sí? No cambio de electrodo de vidrio, esto va a ser siempre lo mismo, ¿sí? Y esto también, porque está construida con esos electrodos de referencia, con lo cual lo puedo escribir como una constante K. Y no importa qué solución mida, K siempre es la misma. Con lo cual, si mido una solución estándar, donde conozco el potencial y el pH lo conozco porque es estándar, despejo K, lo pongo acá y despejo sin problema el pH, porque este lo estoy midiendo. Este electrodo, esta membrana de vidrio, es muy particular. Acuérdense del vidrio, ¿sí? Entonces vamos a ir muy fácil. Está compuesto de silicio, 4 oxígenos. Hay 3 oxígenos en el plano y uno que sale para adelante o para atrás, ¿sí? Que se interconectan esos silicatos entre sí y dejan huecos, fíjense esta cavidad, donde se instalan iones sodio o litio según la marca del electrodo. Esta membrana, en sus bordes, se hidrata, ¿sí? Inicialmente yo lo que tengo es un silicato de sodio, ¿sí? Que es el ion que tengo acá. En los bordes de la membrana, esos sodios son intercambiados por protones hidratándose la membrana. Y entonces uno lo que tiene es una membrana de vidrio que es muy, muy delgada. Fíjense que tiene un espesor de 0,1 milímetro y la capa de solución interna es de 10 nanómetros, lo mismo que de solución externa. ¿Sí? Entonces, un espesor chiquito, una resistencia chiquita, ¿sí? Y la conducción de la corriente dentro de la membrana la hacen esos iones sodio, ¿sí? Que estaban en los huecos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, si esta es la solución interna, yo tengo silicatos, ¿sí? Silicato de sodio, que se intercambian por los protones internos. ¿Cuántos? Bueno, acá tengo actividad unitaria. Entonces los protones se unen de este lado. En el medio tengo la malla esa de silicatos que tiene huecos que deja sodios en el medio. Del lado externo, supongamos que tengo menos protones. Así que es normalmente la situación más común. Entonces se unen menos protones de este lado de la membrana. Fíjense que los protones no atraviesan la membrana, primero que nada. Después, fíjense que si acá hay menos protones que acá hay más cargas positivas que acá. ¿Sí? Eso genera una diferencia de potencial. ¿Y quién hace la conducción eléctrica para que haya electroneutralidad? Bueno, el sodio. Como acá hay carga negativa, el sodio va pasando de huequito a huequito hacia ese lado para equilibrar la carga. Y eso hace que haya conducción eléctrica, como un cable, ¿sí? No pasan electrones acá, hay conducción eléctrica dada por los iones internos, y puedo determinar esa diferencia de potencial dada por la diferencia de protones unidos adentro y afuera. ¿Sí? Esa es la forma en la que funciona el electrodo de vidrio. ¿Qué desventajas o errores comunes tenemos? Bueno, tratar de medir un pH con mejor precisión que con lo que lo estabilizo, la incertidumbre de la junta líquida y del potencial de asimetría, problemas con la deshidratación de la membrana y se pierde la actividad del electrodo, y tiene dos errores muy comunes, que se llaman error ácidos y error alcalino, que los vamos a ver la clase que sigue. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá? ¿Todos me siguieron? Genial. Bueno, entonces, hoy vamos a dejar acá y vamos a retomar la clase que viene. Yo voy a tratar de armar el chat y si no, lo terminamos de armar el miércoles. Acuérdense que el miércoles a la mañana, en este link, ¿sí? Nos vamos a conectar. ¿Está bien?